Hipotálamos Artificial Intelligence, HAI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta la conferencia. Decision Making Artificial Intelligence aplicada a la coordinación de transporte marítimo y operaciones industriales. HAI le invita a participar en el webinar. Desembarcando en el futuro, innovación portuaria potenciada por la inteligencia artificial. En la URL puede acceder, en cualquier momento, a la información técnica relacionada. Optimización de las operaciones mar-tierra. Programación de buques y plantas industriales. Programación de operaciones de acopio y de distribución de productos, por ejemplo, crudo y o productos derivados, vía medios marítimos de transporte, como tanqueros y barcazas. Considera restricciones. Ventanas de tiempo de entrega o de carga. Distribución de capacidades en los barcos. Capacidad de carga o descarga en los muelles. Capacidad de calado y peso de los muelles. Velocidad de desplazamiento de los barcos. Relación peso-calado de los tanqueros y sincronización del llenado y del vaciado de los tanques de almacenamiento. Un ejemplo es la distribución de productos derivados del petróleo a lo largo de la costa peruana, la cual se origina en la refinería de Talara, al extremo norte del país. Se debe distribuir los productos en 8 puertos con terminales para almacenar los productos, y luego distribuirlos al interior del país. Si se tuviese un solo tanquero, y no existiesen restricciones de entrada a, de salida de, los puertos, la solución del problema ruteo podría ser trivial e intuitiva. Se carga el barco en Talara, y se visitan los puertos en orden, de norte a sur. El problema matemático a resolver, comúnmente se conoce como el problema del agente viajero, en inglés TSP, Travel Salesman Problem. Pero, si se requiere más de un tanquero, entonces es necesario dividir la asignación de los puertos a los tanqueros. Una solución, quizás sea fácil de obtener, garantizar que es la óptima, o sea la que menos cuesta, es un problema diferente. El problema se complica en la medida que aumentan los tanqueros, los puertos y los productos. El problema matemático a resolver, comúnmente se conoce como el problema del ruteo de vehículos, en inglés VRP, Vehicle Routing Problem. Si bien los dos problemas anteriores son fundamentales en todo problema de ruteo, su alcance es relativamente académico, ya que los problemas de ruteo reales conllevan restricciones adicionales. Para que la solución del problema sea útil para un usuario industrial, principalmente deben incluir la dinámica temporal del problema. Algunas de las restricciones adicionales a considerar son: ventanas de atención, relacionadas con las horas en que es posible entrar a un puerto. Condiciones de viaje cambiantes, por ejemplo, duración, costo y velocidad de viaje dependientes del tiempo. Manejo de inventarios mínimos y máximos en los terminales. Capacidades, peso, volumen de los compartimientos, monto asegurado, y otras. Tiempo de carga y de descarga de los tanqueros. Movimiento de las mareas, que determinan las posibilidades de entrada y de salida de los puertos, y calado y peso del tanquero, dependiente de la carga al momento de llegar a un puerto. La gráfica presenta el movimiento de las mareas en el puerto de Eten, al norte del Perú. La velocidad del viento en el mar es determinante de la velocidad del buque, y por ende del consumo de combustible. En la práctica, es una variable más a controlar, que es afectada directamente por las condiciones hidroclimáticas en el mar. Cualquier espera de un barco está relacionada con su optimización en la velocidad de desplazamiento. Andar a toda marcha, para llegar a tiempo, también puede implicar suboptimización. Se debe considerar que desde el punto de vista de consumo de combustible, la eficiencia de un motor no se da al máximo de su potencia. Las RPM de mínimo costo están cerca de su máxima capacidad, en la gráfica el 80%. A partir de dicho punto, en la medida que la velocidad del barco disminuye, aumenta la cantidad de combustible consumido por unidad de desplazamiento. Por otro lado, estas curvas cambian dependiendo del peso del barco. Las restricciones anteriores complican la obtención de la solución óptima, la cual puede conseguirse por intermedio de la inteligencia artificial, utilizando metaheurísticas o programación matemática.
HAI prefiere utilizar programación matemática. Optimización de operaciones pesqueras. Otro caso de programación de buques y de plantas industriales está relacionado con la planificación de flotas pesqueras. El proceso de producción de harina de pescado y sus derivados comienza en el proceso de pesca, el cual, en Perú, se realiza durante 2 temporadas definidas por el Ministerio de la Producción. Embarcaciones de diferentes especificaciones se encargan de pescar anchoveta, jurel, caballa y otras especies que se encuentran en el Pacífico peruano. Esta pesca es transportada a plantas de producción de harina y productos derivados, que se encuentran distribuidas a lo largo de la costa. La harina se exporta al mercado internacional, de acuerdo con calidades comerciales, establecidas en los contratos de suministro. El aceite de pescado corresponde a un subproducto de la harina de pescado. La flota pesquera no es refrigerada, y por lo tanto, la pesca pierde calidad en la medida que se demore su entrada a la planta de procesamiento. La imagen presenta la distribución de anchoveta en la costa peruana. Una empresa pesquera típica puede tener del orden de 10 plantas productoras de harina de pescado, distribuidas a lo largo del litoral. Los cupos pesqueros son dados por embarcación. Dichos cupos pueden negociarse para ser utilizados a conveniencia del comprador en cualquier barco pesquero. Las empresas grandes negocian con pescadores independientes en el momento de la pesca. El proceso de gestionar óptimamente el proceso de pesca implica un dinamismo permanente en el uso de los modelos matemáticos, ya que las condiciones del entorno de decisiones cambian permanentemente. Inicialmente, un barco está posicionado en un punto del mar, con una carga que ya ha pescado. La decisión a tomar es si continuar pescando o si comenzar el retorno al puerto. Si continúa pescando, existe la posibilidad de que capture más carga, pero que pierda calidad en la carga ya pescada. Si regresa, con poca carga, el costo del viaje hasta el sitio de pesca puede llegar a consumir toda la utilidad de la jornada. El costo del regreso deberá tener en cuenta la velocidad óptima, la cual depende de las condiciones del mar y de las colas en los puertos, chatas, de las plantas industriales. En la medida que los barcos se alejan de la costa, no es evidente cuál es la planta a la que se debe regresar. Para tomar la decisión se debe tener en cuenta la posición de todos los barcos, ya que estos están compitiendo por los recursos de los puertos. Adicionalmente, se debe considerar una regla del negocio, que está relacionada con los pescadores independientes, que venden su carga al mejor postor, teniendo en cuenta los costos de atención en el puerto que los atenderá. Esto implica que se les debe dar prioridad en la programación de la atención en los puertos. Por lo anterior, la programación inicialmente tendrá previsto la atención de posibles pesqueros independientes, dejando para más tarde la atención de los barcos de su propia flota. La implementación de esta regla de negocio depende de la urgencia de compra de pescado de terceros que tenga la empresa. Finalmente, en la medida que se acerca la hora de regreso, se debe ir ajustando la programación, de acuerdo con lo que vaya ocurriendo en el mercado spot del pescado. Se debe tener en cuenta el sincronismo de los arribos de los pequeros, con la disponibilidad de tanques de almacenamiento en las plantas industriales, que funcionan todo el tiempo, procesando el pescado en la medida que va arribando. Cuando un barco debe esperar para ser atendido, se está perdiendo calidad, y se gastó más combustible del necesario. La imagen presenta curvas de eficiencia de los motores, de 3 barcos de una flota pesquera peruana. Se puede visualizar la no linealidad en el consumo de combustible, en la medida que aumenta la velocidad del motor. El cambio de pendiente es significativo, debido a su carácter exponencial. Las pruebas en frío de los modelos matemáticos demostraron que estos podían ahorrar en combustible más de $1 millón por temporada para una empresa típica. Otro problema industrial que está vinculado a la planificación de operaciones marítimas es la mezcla de harinas de pescado para cumplir con las especificaciones técnicas de las harinas comerciales, que en el caso peruano, están orientados principalmente a la exportación. El problema se origina en la acumulación de lotes de harina de pescado de diferente calidad, que deben mezclarse para obtener el producto comercial apropiado. En la medida que se disponga de buena información, es posible proyectar la calidad de pescado que va en un barco, y se puede optimizar el proceso de mezcla, dirigiendo el barco hacia donde se requiere la harina que se producirá con su pesca. No hacerlo
puede implicar que trasladar lotes de harina entre plantas, para cumplir los compromisos comerciales. Modelo de programación del mantenimiento en dique seco de flotas de buques. La disponibilidad de buques es primordial para las compañías navieras comerciales. La estrategia de gestión de riesgos corporativos se basa en esta disponibilidad y, por lo tanto, es probable que las operaciones de mantenimiento imprevistas, o de larga duración, tengan un impacto negativo significativo en los ingresos y la rentabilidad. En el dique seco, un barco se retira del agua para permitir que se realice un trabajo en el exterior del buque, que normalmente está por debajo de la línea de flotación. Un enfoque simple, sin modelos matemáticos, planifica y programa los barcos para el dique seco, en función de las fechas del mantenimiento anterior, y de la última fecha en la que se deben cumplir los requisitos de inspección de la sociedad de clasificación. Una sociedad de clasificación es una organización que realiza inspecciones periódicas, en buques de servicio, para garantizar que los buques cumplan con un conjunto de normas. Este criterio puede ser medido por el indicador de satisfacción de la sociedad y el indicador de certificados de clasificación. La satisfacción de la sociedad de clasificación se puede medir en función de las encuestas realizadas y del número de encuestas pendientes. El indicador de certificados de la sociedad de clasificación se mide en función de las fechas de vencimiento y de las fechas de vencimiento de las encuestas. El problema de la planificación simple es que dicha programación no está pensada para proporcionar la solución óptima. Se deben considerar otros factores para optimizar el mantenimiento en dique seco de los buques, como la demanda de las operaciones de la flota de buques, la disponibilidad de cupos en los astilleros, y los viajes planificados para el buque. También influye en este proceso la implementación de sistemas PHM, Prognostics and Health Management, que actualmente están orientados a hacer uso del IoT, bajo los estándares de la Industria 4.0, para optimizar el mantenimiento de los activos industriales, en lo que se refiere a pronosticar las fechas su próxima falla. Por lo tanto, se necesita una programación óptima para maximizar la disponibilidad de los buques, y por ende su rentabilidad, y garantizar una operación segura. Esto se logra aplicando un enfoque matemático, para identificar la mejor solución posible para la programación. El modelo matemático de optimización de la programación del mantenimiento en dique seco para los buques de Kuwait Oil Tanker Company, KOTC, está basado en programación matemática y corresponde a un modelo de programación lineal entera 0-1. La flota de KOTC consta de 24 buques e incluye 3 tipos diferentes de tanqueros. T1 petróleo crudo, T2 productos derivados y T3 gas natural. Cada tipo con 2 clases de buques diferentes. El horizonte de planificación del modelo normalmente es de 60 meses. La optimización se realiza simulando, simultáneamente, las operaciones de todos los buques durante el horizonte de planificación. La tabla presenta la programación óptima de mantenimientos de los 24 buques de la KOTC. El diagrama Gantt presenta la programación de mantenimientos de los 24 buques de la KOTC. Dada la dinámica del transporte marítimo, las decisiones que se han de implementar corresponden a las programadas para los primeros periodos. El resto de operaciones a futuro se simulan para tener una planificación óptima de referencia, que evolucionará en la medida que cambien las condiciones del entorno. Al igual que Herbert Salmon, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.